¿Por qué enseñar a leer? La evidencia científica muestra que los niños que leen por el placer de leer comprenden mejor lo que leen para aprender. Veamos entonces los beneficios de la lectura. Leer amplía nuestro vocabulario. Para comprender necesitamos palabras. Mediante la lectura oral con los padres, los niños escuchan y adquieren vocabulario nuevo. Estas nuevas palabras les permiten formar en su mente nuevos conceptos y hacer equivalencias. Por ejemplo, el niño tiene el concepto casa y lo asocia con el lugar en el que habita. A través de la lectura adquiere otras palabras que le permiten ver que otros niños no viven en una casa, sino en una cabaña, en un bohío o en un apartamento, pero que las tres palabras se refieren al mismo concepto. A esto se le llama ampliación del léxico. El nuevo léxico debe darse en un contexto que el niño haya explorado. Utilice el texto para que el niño identifique la nueva palabra. Escríbala y genere conexiones explícitas. Por ejemplo, en el texto aparece la palabra amistosa. Defina con los estudiantes lo que significa amistosa. Pregúntele a los estudiantes si la palabra amigable puede sustituir la palabra amistosa. Lea la oración para verificar que el sentido y el significado se mantienen. Pide ejemplos de oraciones usando la palabra amistosa. Propicia actividades en las que pueda trasladar la palabra nueva a diferentes contextos. Por ejemplo, en un texto leen que Berna, el burro, era muy terco. Pide a los estudiantes pensar en situaciones en las que son obstinados o tercos. La investigación es clara. Si no usa las nuevas palabras, pronto el cerebro las desechará. Por tanto, use las palabras en diversas actividades. Sopas de letras, oraciones incompletas, juegos de opuestos, etc. La lectura oral diaria en el aula desarrolla la imaginación. La razón es que los niños se desconecten de su mundo real durante la lectura y entran al mundo del escritor, de los personajes, de los tiempos y lugares que se narran. A mayor detalle de la narración, mayor será la experiencia de imaginar lo que se describe y el involucramiento del niño en la lectura. Lea a diario y sienta lo que lee. Transmita al niño una experiencia verosímil. Leer nos permite volar y explorar los mundos diferentes de cada texto. En la lámpara de Aladino, por ejemplo, las construcciones, el vestuario, las tradiciones de otras culturas disparan la imaginación. La tan deseada empatía se hace posible en la experiencia genuina de la diferencia. El niño, por pocos recursos que tenga y por limitadas que sean sus circunstancias, siempre encontrará en la lectura una posibilidad de libertad y un espacio privilegiado para soñar. La curiosidad es innata al ser humano y la lectura la estimula. Los niños quieren saber más sobre lo que se les lee. Empiezan a hacer preguntas en torno al texto que escuchan y a las ilustraciones que lo acompañan. La lectura oral es un diálogo del docente con el niño a través del vehículo del texto. En esta experiencia se desarrollan habilidades de pensamiento como recordar, imaginar, hacer preguntas, analizar, emitir opiniones y juicios de valor ante lo que escucha. El pensamiento crítico, que es muy importante para la vida cotidiana, como por ejemplo para no creer en noticias falsas, empieza a desarrollarse a temprana edad. La lectura lleva al niño a otros países y culturas, a pensar en otras costumbres y creencias, a ampliar sus horizontes. Si bien reconocerse en su entorno y fomentar la identidad son elementos valiosos de la educación, también lo es sentirse parte del mundo y sentirse en un ser universal. Escoger títulos de culturas ajenas desarrolla la sensibilidad a la diferencia y respeto a lo distinto. Permite no caer en los nocivos estereotipos y prejuicios que gobiernan al hombre ignorante. La lectura se convierte en una herramienta de aprendizaje. Cuando una persona aprende a leer y comprende lo que lee, es capaz de leer para aprender. Esta habilidad tan fundamental es indispensable para adquirir nuevos aprendizajes en todas las materias o demás áreas curriculares. Además, es una habilidad fundamental para toda la vida. Pero leer es estrechar lazos afectivos con los compañeros y el docente.
Haga de la lectura una experiencia amorosa y cargada de placer. Puede poner música suave de fondo para que el momento sea relajante y agradable. Vocalice bien y cree el ambiente propicio para la lectura. No es el momento de regaños ni discursos. Es el momento de leer. Empiece por preparar la lectura. Identifique las partes del texto que requiere explicaciones o contextualización. Identifique las palabras nuevas y busque sinónimos que los niños conozcan. Tenga un sitio para la lectura en su salón. Decórelo con imágenes de lectores y lecturas. Ponga libros, revistas y periódicos. Haga con los niños un cartel con las normas que todos deben seguir para los momentos de lectura. Los niños pueden colaborar sugiriendo las reglas ellos mismos. Asegúrese de incluir pocas reglas, pero hacerlas cumplir a cabalidad. Si los niños están empezando a leer, recuerde incluir la norma. Todos tenemos el derecho de aprender a leer y para ello debemos practicar sin que haya burlas ni críticas. Recuerde que la escucha activa es la habilidad preparatoria más potente para la lectura. Desarróllela al máximo. Lea y muestre a los niños el título o los nombres de los autores y el ilustrador. Muestre las ilustraciones y haga un recorrido general del texto que van a leer. Pregunte de qué cree que se tratará el libro, usando como referencia el título. Recupere saberes previos en torno al tema. Empiece a leer. Use un tono de voz claro y lea despacio, pero sin que se pierda la prosodia y el sentido. Utilice diferentes voces según los personajes. Haga pausas para que los niños puedan mirar las ilustraciones y para que se hagan preguntas. También monitorear qué está comprendiendo y si hay, por ejemplo, una palabra que no conocen. Reaccione ante el texto, diciendo cosas como ¡súper! ¡Qué grandes poderes tienes! O ¿cómo se estará sintiendo? Permita que los niños respondan a sus reacciones o haga preguntas directas. Rescate rimas o repeticiones para que todos puedan anticiparse. Haga preguntas sobre lo leído, no solamente sobre los hechos o lo sucedido, sino también de lo que no está escrito, para que hagan inferencias y deducciones. Pregunte también si el relato es real o imaginario, si les gustó y por qué, si hubieran hecho algo distinto a lo que hicieron los personajes. Identifique a aquellos estudiantes que se están rezagando en el proceso y trabajo con ellos de manera más personalizada. En preescolar, todos los días, de 10 a 15 minutos. En primer grado, todos los días, entre 15 y 20 minutos. A medida que los estudiantes empiecen a leer, debe alternar la lectura para que ellos sean los que lean en voz alta. A partir de segundo grado, los estudiantes deben leer en voz alta todos los días mediante diversas actividades de lectura oral. Lectura antífona, lectura coral, lectura en pares, lectura de eco, entre otras. Pueden sacar libros de la red de bibliotecas públicas, organizar un proyecto de aula para crear libros de cuentos o temas como mascotas, familia, objetos de aula, hechos por los estudiantes con material barato o reciclable. También puede organizar con otros docentes un canasto o una caja viajera de libros. Empiece hoy mismo a leer con sus estudiantes. Enamórese de la lectura y enamórelos a ellos de ese momento mágico. Si usted disfruta leer, fácilmente logrará el milagro. Recuerde que la escuela ofrece la gran oportunidad de disminuir las brechas de inequidad. Eso significa que los estudiantes con menos apoyo en casa son los que más necesitan de la escuela. Son los niños más necesitados y los que menos oportunidades tienen en la casa los que más necesitan un maestro excelente. Haga usted la diferencia.